Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Puestos nuestros ojos en una gran visión, sin importar qué tan dura sea la prueba, la victoria hoy está segura, porque tenemos la bendición de la primogenitura. Y con fe conquistando las promesas que el profeta nos ha dado para hoy. Porque somos hijos de prosperidad y la victoria es segura ya. Firmes pensando positivo, creyendo las promesas de Dios para esta edad, porque todo obrará para bien a los que aman al Señor. Estamos escuchando la gran voz de arcángel y trompeta de Dios, conscientes que esa voz nos dará ese cuerpo eterno e inmortal. Y con fe conquistando las promesas que el profeta nos ha dado para hoy. Porque somos hijos de prosperidad y la victoria es segura ya. Firmes pensando positivo, creyendo las promesas de Dios para esta edad, porque todo obrará para bien a los que aman al Señor. Firmes pensando positivo, creyendo las promesas de Dios para esta edad, porque todo obrará para bien a los que aman al Señor, a los que aman al Señor, a los que aman al Señor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Este ángel que viene sellando, llamando, juntando y sellando 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, es el ángel del pacto, es el Espíritu Santo, es Cristo en su manifestación
final, la manifestación del Hijo del Hombre para llamar y juntar 144,000 escogidos de Dios del pueblo hebreo, luego que ha llamado y juntado los escogidos de su iglesia entre los gentiles. O sea, que habrá un entrelace entre los pueblos y la palabra, el mensaje de Dios, el mensaje del reino será llevado a Israel, será predicado a los judíos y serán llamados y juntados con ese mensaje 144,000 judíos o hebreos, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, habrá un entrelace entre la iglesia, donde estarán los 2 olivos primeramente, en la etapa del lugar santísimo de ese templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y de ahí es que saldrá el mensaje cuando ellos vean al Señor en su venida, viniendo por su iglesia. Ellos se agarrarán del ángel del pacto, como se agarró Jacob en el capítulo 32, de versos 24 al 32 del Génesis, cuando se agarró del ángel que le apareció y le dijo el ángel: suéltame, porque ya amanecí y tengo que irme. Y Jacob le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Allí luchó con el ángel y el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Luego de haberlo herido en la cadera, y Jacob le dijo, Jacob, cuando le preguntó por su nombre, el ángel le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Será tu nombre Israel. Ahí le cambió el nombre de Jacob, que significa engañador, por Israel, que significa príncipe con Dios. Y entonces, luego de bendecirlo, el ángel se fue de su presencia. Jacob, por cuanto recibió tan grande bendición, encontramos en Génesis capítulo 32, también Jacob quiso conocer el nombre del ángel con el cual luchó. El verso 27 de este mismo capítulo 32 del Génesis dice: y dijo, y cuando el varón vio que no podía con él, verso 24, para que tengan el cuadro claro, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera, Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy. El tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Esta es la experiencia que tuvo Jacob con el ángel de Dios, el ángel del pacto, el ángel mismo que le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, el cual le apareció a Jacob en el capítulo 28 del Génesis, en la parte alta de la escalera que vio Jacob en sueño, por la cual subían y bajaban ángeles de Dios. Y en la parte alta estaba Dios, el cual le dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y le dijo: no te dejaré hasta que no te bendiga. Vamos a leerlo para tener el cuadro claro. Y después leemos capítulo 28 del Génesis. Fue en Betel donde él vio al ángel ...28 versos 10 en adelante, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo estaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente
Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todas los que me diere, el 10º apartaré para ti. Esa fue la experiencia de Jacob cuando estuvo en Betel. Encontramos ahí esa escalera por donde subían y bajaban ángeles de Dios, a lo cual hace referencia Cristo en San Juan, capítulo 1, verso 51, cuando está hablando con Natanael, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera con esos ángeles subiendo y bajando es la iglesia del Señor Jesucristo, por donde suben y bajan los mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia con el grupo de creyentes en Cristo. Por eso es casa de Dios, y la iglesia es la casa de Dios bajo el nuevo pacto. Como dice San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, verso 15, donde dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que bajo el nuevo pacto, la casa de Dios, el templo de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es de ahí donde suben y van los mensajeros de las diferentes edades, aún los apóstoles, aún todos los creyentes suben por esa escalera de edad en edad. Y la parte alta, que es la edad de piedra angular, ahí estará el Señor en su segunda venida,
para manifestarse la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y los ángeles son Cecilias, los ministerios de los 2 olivos, de Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14, y de Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 14. Todo eso corresponde a la edad más alta, en la cúspide de la escalera que vio Jacob en su sueño. Ahí va a estar la presencia de Dios. Ahí es donde se va a manifestar a Dios en toda su plenitud. Y de ahí es que le hablará a Jacob, a Israel, en este tiempo final, para haber juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, este es el tiempo de la cúspide de la escalera que vio Jacob. Por eso es que Dios le dice a Jacob, luego en otro pasaje, le dice: yo soy el Dios de Betel. Porque Betel es casa de Dios. O sea, significa casa de Dios. Y por eso se refleja ya lo que será la iglesia del Señor Jesucristo como casa de Dios. Y ahora sabemos que estamos en el tiempo final, donde todas estas experiencias que tuvo Jacob se materializarán en la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo dice aquí. El mismo capítulo 28. Capítulo 28, verso 12 al 13 dice: y soñó, y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Luego que tuvo la experiencia, Jacob dijo, tuvo miedo. El verso 17 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea que Jacob y Israel, cuando despierte del sueño, va a darse cuenta que en medio de la iglesia del Señor Jesucristo ha estado Dios, pero eso lo sabrá porque verá a Dios manifestado en la venida del Hijo del Hombre, en la etapa de piedra angular. Desde ahí es que le hablará a Jacob, porque desde ahí fue que le habló en el sueño que tuvo de esa escalera, del capítulo 28 del Génesis. Y se dará cuenta que Dios ha estado en su iglesia, y es en la edad de piedra angular donde Jacob escuchará la voz de Dios hablándole e identificándose como el Dios de Israel.
Y Jacob dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Porque han pasado unos 2000 años y no ha sabido que Dios, el Dios de Israel, está en la iglesia del Señor Jesucristo. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Dios coloca a sus hijos, los conecta con el cielo por medio de Cristo. Es ahí donde nacen los hijos y hijas de Dios, por medio del nuevo nacimiento dado por el Espíritu Santo. Es ahí la casa de Dios y puerta del cielo, por donde pasan los ángeles de Dios y por donde entran para ir al cielo. Es la conexión con el cielo, la casa de Dios donde está Dios en el Espíritu Santo manifestado. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, versos 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. San Pablo identifica el templo de Dios bajo el nuevo pacto como la iglesia del Señor Jesucristo. También lo encontramos identificándola en el capítulo 2, verso 19 en adelante. Hasta el 22 de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como Dios está edificando un templo espiritual que es su iglesia, está también edificando a cada creyente en Cristo como individuo, como templo humano, como templo espiritual, templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.